A continuación veremos cómo registrar mediciones en eFactory RP. Nuestro primer paso va a ser configurar las variables que vamos a medir. Esto lo hacemos en el módulo de inventarios, actualizaciones, variables, que es este formulario que vemos aquí. ¿Okay? Aquí podemos definir todas las variables que vayamos a utilizar en diferentes pantallas del sistema. En particular vamos a trabajar con ajustes de inventario. Y allí quiero hacer medición de 5 variables relacionadas a, en este caso, presión, temperatura y nivel de agua de calderas. Vamos a seleccionar esta misma que tenemos aquí, temperatura de caldera 2. Ok, para crear una variable lo que necesitamos primero que nada es un código corto que nos defina cuál es la variable que estamos utilizando, el nombre largo de la variable y opcionalmente un comentario que nos explique cómo debe utilizarse esta variable, cómo debe llenarse. Ahora, las variables pueden ser de 5 tipos posibles. Carácter o texto, o un valor numérico, un lógico como una casilla, una fecha o un campo largo, campos tipo memo. Ok, en este caso, esta es una variable numérica. Su valor esperado va entre 90 y 180 grados centígrados, que es la unidad principal que se va a utilizar para esta medición. En este caso, esta está asociada al módulo de inventario, operaciones, ajuste de inventario. Significa que esta es una variable que se va a utilizar al registrar ajustes de inventario. ¿Okay? Aquí hay campos como tipo, clase y grupo que se utilizan simplemente como clasificadores, solamente para indicarnos qué tipo de variable es. Ahora, estas unidades que aparecen aquí se pueden editar mediante el maestro de unidades. Usualmente vamos a trabajar con las unidades que ya vengan por el sistema, pero pueden crear unidades adicionales en caso de que sea necesario. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de los grados centígrados y por aquí tenemos, por ejemplo, grados Kelvin. Aquí tenemos otra variable, en este caso nivel de agua. ¿Ok? En este nos dice que el tipo de propiedad, en este caso es una propiedad tipo carácter, es de texto. Pero vamos a utilizar una lista desplegable. Es una lista llamada nivel. Estas listas se configuran desde el módulo de sistema, actualizaciones, listas desplegables o listas desplegables personalizadas. Y son modificables. ¿Ok? En este caso, cuando hagamos esta medición del nivel de agua, ya no vamos a indicar un número, sino un valor de una lista. Ok, vamos a ver cómo registrar una medición. Primero vamos a ajuste de inventario. Registramos nuestro ajuste de inventario. Aquí ya yo tengo uno con el que voy a hacer el ejemplo. Y vamos a la ficha avanzado, mediciones. Ok, para cada documento, en este caso ajuste de inventario, podemos crear varias mediciones. En este caso tenemos ya aquí una creada, vamos a verla. Ok, la medición tiene un número de documento autoincremental, podemos simplemente dejarlo en blanco y él generará un número, el próximo número. La mayoría de los campos que vamos a ver en esta pantalla son opcionales. Son campos que se utilizan para referencia según lo que requiera la empresa. Podemos, por ejemplo, indicar que esta medición es para todo el documento o podemos indicar un artículo específico para el cual aplica la medición. ¿Okay? Podemos indicar cuál es el usuario que lo elaboró, que sería el usuario que está en este momento registrado. Y en caso de tener ciertos niveles de revisión y aprobación, podemos indicar qué usuario hizo la revisión y lo aprobó. ¿Ok? Aquí estos campos nos indican simplemente que esto proviene del ajuste número 353, es el ajuste de inventario que acabamos de hacer. En la sección de detalles, tenemos 5 campos de texto para descripciones acerca de la medición realizada. Un resumen del proceso, una presentación, cuáles fueron las condiciones de manejo, la documentación requerida para las mediciones o para la validación de las mediciones y una descripción general. Estos son campos igualmente opcionales para ayudarnos a describir lo que se hizo en la medición y se pueden dejar en blanco en caso de que simplemente nos interese ir directo a las medidas. Opcionalmente podemos colocar aquí como a manera de referencia el tamaño del lote y número de lote en caso de que estemos trabajando con productos en lote. Si están haciendo asignaciones manuales directamente en el ajuste de inventario, podrían dejar este campo en blanco y tomar las mediciones directo tomar los números de lote directamente del formulario, de lo que ya fue asignado. Ok, aquí tenemos fecha y vencimiento, de emisión y vencimiento del lote, unidad de lote, etcétera. Ok, en caso de que queramos dejar un registro de algún proceso de validación, de pruebas de aceptación, podemos indicar aquí a manera referencial el tamaño de la muestra tomada
y la cantidad de unidades que fueron rechazadas. Igualmente, la decisión de calidad, que es lo que nos indica qué fue lo que se obtuvo a partir de esta medición. O sea, si fue aceptado o rechazado el documento o los artículos del documento de acuerdo a la medición. Ok, vamos a ver aquí en renglones. Ok, estos renglones nos muestran todas las variables que fueron configuradas para utilizarse en el formulario de ajuste de inventarios. En este caso, los que ya habíamos mencionado, nivel de agua, tenemos dos variables que representan presión y dos variables que representan temperatura. En este caso se refieren a dos calderas, caldera 1 y caldera 2. Ok, nos indica aquí las unidades de medida. Ok, aquí hay un pequeño error. Esta variable está configurada para kilogramos. Realmente debería decir, por ejemplo, metros o alguna unidad que nos indique nivel de agua, que en este caso es nivel de altura. Ok, en el formulario habíamos visto que tenía asignado unos valores máximos y mínimos en el caso del nivel de agua. Pero en este caso estos niveles no aplican, ya que eh, esta variable la definimos como una variable de carácter que se llena a partir de una lista desplegable. O sea que debemos seleccionar un valor a partir de esta lista. Podemos definir cualquier lista personalizada que nos indique lo que según nuestro proceso productivo o nuestro proceso de manejo de inventario no sea necesario. Ok. Ok, aquí podemos indicar si fue revisado o editado el valor. Podemos clasificar este tipo de resultados. Estas clases también son listas desplegables que pueden ser configurables desde la pantalla de listas desplegables. Y en el caso de tener, por ejemplo, un formulario manual para hacer revisiones, podemos colocar aquí el número de referencia y el número de control de nuestro formulario. O, por ejemplo, el código de usuario de alguna persona que esté directamente vinculada con esta medición. Esto lo que nos permite en sí es registrar todo lo que necesitemos acerca de la medición actual. Ok, si vamos aquí a la segunda variable, vemos que nos dice que la unidad está en bares, es una unidad de presión. Dice que tiene un valor mínimo de 0.5 bar a 3 bar. Y el resultado actualmente es 0 porque no tiene una medición registrada. Vamos a decir, por ejemplo, que el valor medido fue 2.2 bar. Vemos que aquí en la evaluación nos dice aprobado porque el valor entra dentro de los valores, el rango de valores aceptables. Pero, por ejemplo, digamos que esta que dice presión 1, también en bares, nos dio un valor de 3.1, que está fuera del rango. En ese caso, el valor de evaluación nos dice rechazado. Vemos que igualmente aquí tenemos las de temperatura que deben estar entre 90 y 180. Vamos a asignarle cualquier valor. 170, 165, están dentro del rango, así que están aprobados. Ok, vamos aquí a la sección de defectos. Esta sección también es opcional. Podemos indicar códigos de defectos encontrados. Vamos a ver aquí los tipos de fallas que tenemos registrados. Ok, aquí tenemos tres. Falla menor, falla media, falla grave, con su descripción. Y la idea es que creemos dentro del maestro de fallas, esto se encuentra en el módulo de ERP, de CRM, podemos definir nuestros tipos de fallas que queremos utilizar para nuestras mediciones y aquí registrarlas una vez que las encontremos. En este caso nos dice medición aceptable fuera de rango. Ok. En el caso de que esta falla sea un defecto contable, o sea, que se pueda contar, indicamos la cantidad de veces que se nos presentó el caso. Por ejemplo, si estamos haciendo una prueba de calidad, tenemos bombillos y encontramos una falla tipo bombillo roto, diríamos aquí cuánto fue que nos encontramos rotos dentro de nuestro lote de producción. Ok, igualmente podemos indicar un número de referencia, un número de control, un comentario explicando en detalle la información acerca de la falla encontrada. En la sección otros tenemos varios campos donde podemos registrar varios valores que simplemente necesitamos registrar y que no tenga un espacio en los campos superiores. Son simplemente valores tipo carácter corto, fechas, números, casillas desplegables, listados texto grande. Y la idea es que podamos registrar toda la información que creamos conveniente tener registrada acerca de la medición realizada. Ahora vamos a guardar este documento. Bueno, vamos a colocar aquí un comentario. Medición de características de la caldera donde se
produjo la medición. Ok, digamos que esta es una caldera donde hicimos donde estamos produciendo algún producto y el resultado lo estamos registrando, el resultado de esta otra producción lo estamos registrando mediante un ajuste de entrada. Ok, vamos a guardar esto. Podemos aquí hacer clic en imprimir, vamos a ver un formato de mediciones. Este es un formato básico que viene por defecto en el sistema donde nos aparece, donde podemos representar en un PDF los resultados de la medición. En caso de que necesitamos tener, por ejemplo, una versión impresa de esta medición o enviarla por correo, por ejemplo. Ahora, este formato es bastante genérico. En caso de ser necesario, según las características de la empresa, podemos también asociar estas mediciones a los formularios a los formatos de documentos básicos. Por ejemplo, que podríamos imprimir un formato de ajuste de inventario y que este formato nos aparezca como un anexo las mediciones realizadas. Bueno, esto sería, digamos que en general, cuál es el funcionamiento de nuestras mediciones. Vemos que este botón de mediciones, que vemos aquí, se encuentra en varios formularios. Lo tenemos, por ejemplo, en módulo de inventario, lo tenemos en el ajuste de inventario. En ventas y compras lo tenemos en facturas de compra y venta, cotizaciones, órdenes de compra, pedidos, notas de entrega y recepción, en guías de despacho. Tenemos también en el módulo de producción. Los tenemos en ensambles de producción, órdenes de trabajo, consumos de producción. Lo tenemos también en fórmulas en el módulo de inventario. Y la idea es que podamos registrar en cualquier lugar las mediciones que requiramos. Lo importante es que desde un principio, al momento de arrancar con el proceso de mediciones, definamos primero todas las variables que queremos medir en los diferentes formularios del sistema y después ya podemos proceder con la operación normal, que simplemente sería realizar las mediciones. Bueno, esto sería todo. Y bueno, terminamos.